Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla, como todas las semanas, el profesor Javier Colón Morera. Esta es uno de los programas que estamos haciendo con el interés de divulgar la muy buena investigación y publicación que se está haciendo en Puerto Rico sobre diversos temas de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo. Y hoy en particular tenemos el placer de tener con nosotros como invitado al profesor Francisco Ortiz Santini, el colega Francisco Ortiz Santini, que enseña en este momento a tiempo parcial dentro de la Escuela de Comunicaciones. Muchas buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar en el programa. Para mí es un honor estar aquí. Alegría tenerte. Francisco publicó un libro a finales del 2019 que es fruto de su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde él realizó un doctorado con una disertación que se tituló La ilusión rota, Balzac versus People of Puerto Rico, nacimiento y desarrollo del último de los casos insulares. Eso ahora se convierte en un libro que se titula Balzac versus el pueblo de Puerto Rico. He bromeado un poco con Francisco de que el título del libro, debido a la investigación que él hizo, es con S, no con Z, como se cita el caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y le estaba bromeando con él que al principio no encontraba el libro cuando lo fui a buscar, pero lo logré encontrar, y nada, esa S pues nos las explicará ahora el autor. Como ustedes saben, hemos hablado antes del caso de Balzac como uno de los casos más importantes de los llamados casos insulares que se desarrollaron a principios del siglo XX por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Quisiera, bueno, entonces además de tener un doctorado de historia, el colega es abogado y además tiene un diploma de estudios hispánicos de la Universidad Ortega y Gasset, del Centro de Estudios Internacionales San Juan de la Penitencia. Y además ha publicado, además del libro de Balzac, publicó un estudio muy importante sobre el gobierno permanente y la liberación de los nacionalistas en el libro Futuros Alternos, la política pública estadounidense sobre Puerto Rico o la administración del presidente Carter. Así que es un estudioso de los temas de Puerto Rico. Estamos realmente muy contentos de tenerlo aquí. No sé si quieres empezar con ese detalle histórico de la S y la Z para aclarar por qué es que el tribunal utiliza la Z del escritor francés, si no recuerdo mal. Bueno, sí, podemos empezar por ahí porque eso es uno de los aspectos curiosos del caso, porque la persona que fue imputada de delito, que era Jesús María Balzac y Balzac, se escribe con S, y eso es un error que se viene arrastrando desde que presentaron la denuncia original por difamación contra él, desde el Tribunal Superior en Arecibo, o el Tribunal de Distrito, mejor dicho, el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y nadie, los abogados, como que no se molestaron en decirle a los tribunales, miren, es Balzac con S, no es con Z. De lo cual yo no los culpo, porque
como soy abogado, pues uno muchas veces uno tiene que tener cuidado con los tribunales porque, como yo le digo a los estudiantes, los tribunales no son una máquina de refresco que usted le echa una cantidad y le da el producto que usted pide, sino que son seres humanos que usted pues no quiere tratar de incomodarlos mucho. Y yo me imagino que eso también tiene que haber influido. Y por lo tanto, Balzac, que es el autor de la historia que yo cuento en mi libro, pues es con ese, pero siguió hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y efectivamente aparece con Z como el escritor francés. Así que no se me ocurre ninguna otra explicación para esa confusión. Muy bien, muy bien. Quizás sería bueno, Francisco, que comencemos con algunos aspectos básicos, ¿verdad? En términos de qué se trata este caso. Te quiero preguntar dos cosas. ¿De qué se trata este caso? Que es un caso ya de 1922, ¿verdad? Que va a cumplir 100 años el año próximo y nosotros estamos involucrados en una serie de actividades para que no pase sin pena ni gloria el 100 aniversario de una jurisprudencia que ha sido tan importante más bien para mal que para bien, pero que ha sido importante en la historia del constitucionalismo. Así que te quería preguntar, primero, ¿qué te interesó en este caso? ¿Cómo llegaste a él y cómo llegaste a la decisión esa ¿verdad? Tan importante de dedicarle tu tiempo de investigación en el Centro de Estudios Avanzados a este tema? Y que nos hables entonces un poco del caso en sí y por qué el caso atrajo tu atención tantos años después. Ok, bueno, hay una persona que no puede pasar sin ser nombrada en términos de por qué es el libro, y es el ya fallecido licenciado Juan Manuel García Pasalacua, de quien obviamente muchos de nosotros estaremos pensando qué diría Juanma, como se le conoce hoy en día, si estuviera viendo el panorama actual, porque García Pasalacua no solamente fue un conocido analista político, politólogo, como fue la palabra, sino que fue un excelente profesor. Y yo coincidí con él en el Centro de Estudios Avanzados, y tanto a nivel de maestría como doctorado. Y cuando ya estamos en la etapa doctoral, él me traía constantemente. Él es del tipo, él era un profesor con una agenda, en el sentido de que él sembraba temas entre sus estudiantes como para fomentar que se estudiara ese punto en particular. Y me cogió de cierta forma de punto para hablar de Balzac, del caso de Balzac. Una estudiante anterior había tratado brevemente el punto, pero había preparado una monografía y él entendía que había que darle a Balzac, ese caso en particular, una profundidad adicional. Yo, para serte honesto, yo no quería trabajar un caso legal porque ya fuera por vanidad o por lo que se quiera llamar, como yo estaba haciendo, ya yo era abogado, como yo estaba haciendo un estudio doctoral en historia, yo como que no quería utilizar un tema legal para hacer un estudio de historia, porque pensaba que se podía decir por ahí que no, que como eres abogado, pues ya tiene una ventaja, ¿no? Y yo, honestamente, yo me resistía a tocar el tema de Balzac, pero Juan me insistió. La realidad es que yo como que no se me ocurrían otros muchos tópicos y decidí, pues está bien, vamos a ver qué encontramos aquí. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico es el último y quizás la culminación de una serie de casos que comienzan en el 1900 y que culmina en 1922, que decide el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que son los llamados casos insulares, ¿no? Para hacer un cuento largo corto, los casos insulares no son otra cosa que la legitimación que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le da a la aventura colonial que ese país inicia desde 1898 con la guerra contra España hasta el día de hoy. O sea que los Estados Unidos adquieren unos territorios que no son parte de la masa continental, con pueblos ya ocupándolos, y entonces la labor del Tribunal Supremo, cuando llegaban las controversias, bueno, déjame ver cómo decido este caso para legitimar la presencia norteamericana en el territorio,
porque de otra forma yo tendría que ordenar al ejército de Estados Unidos que se salga, por ejemplo, de Puerto Rico. Y eso es lo que en el fondo son los casos insulares. Es bien importante eso que estás planteando, Francisco, porque a veces en el análisis de los casos la gente como que eso se le olvida, ¿verdad? Que es una estructura muy compleja de poder que tiene además un Tribunal Supremo que interpreta normas, etcétera, pero la decisión de expandirse territorialmente de Estados Unidos es una decisión que tomaron las ramas políticas. Y correcto. Después, como tú muy bien dices, pues el Tribunal Supremo se enfrenta con un fait accompli, con algo que ya es un hecho, ya es un hecho que ahora los tribunales tienen que de alguna forma buscarle algún tipo de coherencia hasta donde se pueda, ¿verdad? Dentro de la Constitución de Estados Unidos. Sí. Y hay otros precedentes, o sea, por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había validado que los afroamericanos no eran ciudadanos propiamente en un momento dado de Dred Scott versus Sanford, o sea que el Tribunal Supremo ha jugado un papel para legitimar, por así decirlo nuevamente, legalizar un estado de situación con el cual se le presenta. Y entonces el Tribunal Supremo en un momento dado le echa la bendición y por lo tanto es legal, por lo tanto la ideología norteamericana, la mentalidad es, pues entonces como ya es legal yo puedo actuar. Y no hay ningún tipo de ilegalidad en mi actuación. Claro, pero este caso en particular tiene la importancia de que se produce después de que se ha establecido la ciudadanía, la naturalización colectiva de los puertorriqueños mediante la ley Jones. Coincide también con un proceso muy fuerte de efervescencia obrera en Puerto Rico, de una serie de huelgas, de una serie de luchas muy fuertes y de un esfuerzo muy grande de Iglesias Pantín, ¿verdad? De desarrollar una agenda no solo propiamente sindical, sino también política, ¿verdad? Y todas esas cosas están ahí confluyendo, ¿verdad? Para crear la situación de Balzac. Ahora quisiera que le expliques al público de qué se trata en sí mismo el caso de Balzac. ¿Cuáles son los hechos que dan base al caso? Ok. Tú mencionaste a un personaje muy importante en esta historia, que es Santiago Iglesias Pantín. Déjame decirte que cuando yo adquirí el expediente del caso, lo que me decidió fue ver la presencia de Santiago Iglesias Pantín y que él estaba prestando una fianza para llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Okay. Aclarado eso. Y eso es bien importante, ¿verdad? Ese detalle es muy importante. Porque hay una agenda política que está ahí metida dentro de esa decisión de Iglesias Pantín. Correcto, porque hasta ese momento, cuando uno ve los hechos del caso, uno piensa que es un caso más un ciudadano que es procesado por el delito de libelo contra el gobernador en aquel momento, que era Arthur Jaeger. El caso llega eventualmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y plantea lo de la ciudadanía y qué sé yo, y se emite la decisión, de lo cual vamos a estar hablando posteriormente, un poquito más adelante, ¿no? Balzac no es otra cosa en sus inicios que una confrontación entre el liderato sindical de las primeras 2 décadas en el Puerto Rico colonial versus la administración de los gobernadores norteamericanos. Y es interesante, yo te voy a... O sea, una de las cosas que me llamó la atención era la combatividad y la militancia obrera de la época, una militancia que era mayormente de ideología anexionista, curiosamente, pero que no tenía problema en entablar combate tanto en términos de las letras como en la lucha en la calle contra la administración colonial. Y lo que gatilla finalmente el caso de Balzac es cuando en marzo de 1917 se aprueba la ley orgánica Jones, se nos impone la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y entonces se desarrolla la incertidumbre en términos de hasta qué punto esa ciudadanía había implicado un cambio en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Me explico. Los casos insulares anteriores al de Balzac
habían mandado la señal, por así decirlo, de que se podía dar una incorporación como Estado a través de una serie de leyes o concesiones del Congreso. Y aquí tengo que aclarar algo muy importante. Los casos insulares iniciales crean una nueva categoría de territorio. O sea, porque los Estados Unidos el proceso era adquirir un territorio y pasar a convertirse en Estado. Pero entonces, al llegar al territorio de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los casos insulares previos, deciden un momento, porque Puerto Rico es un territorio, pero es un territorio no incorporado. O sea, nosotros nos convertimos en el primer territorio no incorporado en toda la jurisprudencia. Como somos un territorio no incorporado, eso significa que no es un territorio dirigido a convertirse en Estado, que era la tradición que durante todo el siglo XIX los Estados Unidos habían perseguido en términos continentales. ¿Qué pasa? Otros casos insulares tendían a sugerir, como fue el caso de Alaska, que al darse la ciudadanía, al organizarse el territorio con una forma republicana de gobierno, pues eran como que una especie de checkmarks mediante los cuales, pues si yo tenía todo esto, pues ya me pasaba de no incorporado a incorporado rumbo a la estabilidad. No, y lo interesante aquí es, perdona que te interrumpa, Francisco, que cuando se aprueba la ley FORA, que se elimina la situación de ciudadanía americana que estaba en los proyectos originales, precisamente para evitar que la ley fuera que se pudiera interpretar de ninguna forma como una oferta de estadidad. Y eso también explica por qué en vez de llamarle delegado al representante en la Cámara, se le cambia el nombre por comisionado residente, también para establecer claramente que esa no era la agenda, ¿verdad? Así que deberíamos decir en ese sentido que no era infundado totalmente la idea de que una decisión tan importante como la naturalización colectiva podía implicar un cambio de política pública del gobierno federal. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante de tu investigación, que francamente no la recordaba, era que al mismo tiempo que se está dando el caso, se está dando un proceso legislativo en el Congreso que consideraba la posibilidad de cambiar el estatus político de Puerto Rico de territorio no incorporado a territorio incorporado. Correcto. Y en ese sentido, y corrígeme, pero Santiago Iglesias también está apoyando ese esfuerzo. Así que ellos lo están viendo como un proceso en que vamos a tratar de adelantar que Puerto Rico se incorpore, ya sea por la vía legislativa congresional o por la vía judicial. Vamos a seguir estos dos caminos, ¿verdad? Pero con muchas esperanzas de que el caso judicial iba a producir una nueva doctrina en el Tribunal Supremo. Correcto. Y ahí pues hay que mencionar obviamente el movimiento sindical norteamericano, especialmente la American Federation of Labor, y a su líder principal, que era Samuel Gompers, un líder histórico que llega a Puerto Rico, se impresiona con la situación de pobreza que existe en el país a principios del siglo XX y forja esta alianza con los elementos sindicales puertorriqueños, particularmente liderados por Santiago Iglesias Pantín, y entonces se empieza a iniciar una dinámica que conduce al caso de Balzac por un lado, pero también a esos proyectos de ley, especialmente uno de un representante republicano de nombre John Nolan, en el cual se trata por ambas vías de conseguir la aprobación en términos de que Puerto Rico ya se incorporó como territorio y que por lo tanto ya es destinado a convertirse en un estado. Debo señalar un aspecto importante en este sentido, porque después de la ley Jones, hubo dos decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que validaron la doctrina de que la concesión de la ciudadanía no implicaba incorporación. Uno es el caso de Murati, y decidido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el otro fue un caso decidido por el Tribunal de Distrito Federal, Tapia. Y entonces lo interesante en esos dos casos que se deciden en 1918, si no me equivoco, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve sumariamente que la ciudadanía
norteamericana no implica un cambio en el estatus de Puerto Rico. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué Balzac, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, accede a verlo bajo la presidencia de William Howard Taft, cuando pudo haber dispuesto sumariamente como hizo de los casos previos? Y la distinción parece residir en que los casos que había revocado el Tribunal Supremo anteriormente, el de Tapia y Murati, había sido una iniciativa que los jueces de Puerto Rico se habían tomado de determinar que ya había una incorporación y por lo tanto se revoca. En el caso de Balzac es distinto porque es ahora el pueblo de Puerto Rico, o por lo menos una parte sustancial del pueblo de Puerto Rico, dirigiéndose directamente al Tribunal Supremo de Estados Unidos para plantearle que la ley Jones implicaba un cambio fundamental en el estatus. Francisco, antes de continuar, creo que es importante que hables un poco. Esto es una acción de libelo. ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué es lo que hace Balzac para provocar la furia del gobierno federal en Puerto Rico? Ok. Lo que hizo Balzac es que, aparte de ser un líder obrero, era una persona educada y que ejercía el periodismo. Era un tipógrafo, como se llamaba para esa época. O sea, tenía acceso a los medios de imprenta y, por lo tanto, como parte de su labor para fomentar el sindicalismo y la lucha obrera, publicaba distintos periódicos obreros incitando a la actividad y a la lucha sindical. Y en un momento dado, Balzac, que es oriundo de Mayagüez, su familia, se traslada a Arecibo, donde junto a Esteban Padilla, uno de los grandes líderes obreros de la época, inician una pugna por controlar la alcaldía de Arecibo, la administración de Arecibo. Y como parte de eso, Balzac publicaba un periódico que se llamaba El Baluarte, que interesantemente yo no pude conseguir un modelo del Baluarte. Cuando uno lee la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo único que dicen es que el lenguaje es tan rudo que no vamos a tocarlo. Y uno se queda, pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Balzac? Finalmente, cuando accedo al expediente... Pero era bastante rudo, ¿no? Fue bastante rudo. Cuando accedo al expediente, no había una copia del artículo o de los artículos, pero el fiscal había transcrito el contenido y así es como nos enteramos de qué fue lo que dijo Balzac. Okay. En aquel momento, el libelo era una causa de acción tanto civil como criminal. Interesantemente, no es hasta la década de 1990 que el libelo dejó de ser un delito. O sea, hoy en día solamente es una reclamación civil, pero a uno se le podía encontrar el culpable por el ejercicio de la palabra tan reciente como hasta la década de 1990. Pues, dos artículos que publica Balzac contra el gobernador Yeager en aquella época generan una reacción que desemboca en dos denuncias por libelo criminal contra Balzac, sacando del medio a uno de los principales dirigentes obreros en el Arecibo de la época y procesándolo criminalmente, al mismo tiempo que el gobernador Yeager desestimaba las reclamaciones del liderato obrero de que se nombrara a uno de los suyos para dirigir Arecibo y por el contrario se nombra un representante del Partido Unión de Puerto Rico. Por lo tanto, desde un inicio en Balzac está involucrado la lucha política colonial a un nivel y que es también una lucha obrero-patronal a otro nivel. Y es desde ahí que se inicia el reclamo de Balzac, que uno lo ve en la época como que era un poquito chocante, de estar pidiendo un derecho a juicio por jurado a base de la Constitución de los Estados Unidos. Pero ¿por qué hacer eso desde ahora? Si esto es un caso que se podía ir por otras vías. Pero entonces cuando uno empieza a leer la literatura y los periódicos de la época del lado obrero, uno se da cuenta que desde el momento en que se presentaron las denuncias contra Balzac, ya había un consenso en el liderato obrero de que el caso se iba a utilizar para gestionar una expresión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto a cuál era el estatus de los puertorriqueños tras la ley orgánica Jones. Es que me parece que para efectos de los que no conocen el libro, no conocen la acusación, en el récord del caso, en el libro que estamos discutiendo hoy,
está un testigo diciendo: encuentro libeloso el que se refiere al honorable gobernador Jaeger como un aborto del Averno, arrojado por las olas ígneas de la infamia. También lo que él llegó a nuestras playas como prototipo de la ignominia y encarnación diabólica del despotismo. De hecho, encuentro este artículo libeloso de principio hasta el final contra el honorable gobernador Jaeger, si venimos a ver, ya que también le llama un tirano que por largos años ha sido nuestro gobernante y tirano. O sea que nada, yo creo que el sabor de las expresiones directas de Balzac, pues hablan de un nivel de confrontación política muy fuerte. Correcto. Y hablan también de que hay un esfuerzo que Santiago Iglesias Pantín está haciendo con Gompers para tratar de que saquen a Jaeger de Puerto Rico. Correcto. Y en ese punto hay algo que yo no menciono en el libro y que puede resultar quizá un poco polémico, pero es que yo tengo la impresión, y obviamente todos podemos diferir al respecto, pero yo tengo la impresión de que si en algún punto en la historia de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, Puerto Rico estuvo lo más cerca de la anexión, fue en esa época. Porque tienes un liderato político activo que tiene unos estrechos lazos con el liderato sindical de los Estados Unidos, que a su vez tiene contactos tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, y que tenía, en el caso de Gompers, acceso directo al presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, el anexionismo que estaba detrás de esa lucha político-sindical, yo no sé, pero yo no creo que haya tenido los contactos, las herramientas, los recursos que en esa época tuvo para lograr su ideal político. Porque por un lado tienes los recursos para ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, por el otro lado tienes un proyecto de ley corriendo en el Congreso, promocionado por el sindicalismo también, el proyecto Nolan, para lograr el mismo fin. Yo no recuerdo ninguna otra época hasta el sol de hoy en que el anexionismo haya tenido los recursos o las facilidades que tuvo en esa época para intentar lograr su objetivo político. Es muy interesante lo que tú estás planteando, Francisco, porque una vez yo terminé de leer el libro, y quizás podemos hablar de esto ya más al final del programa, se me ocurre que pueden haber algunos paralelismos con la situación actual, no porque crea que esta es una nueva situación de que esté más cerca a la estadidad, porque eso es una conclusión muy complicada y yo no me aventuraría a decir eso, pero sí se ha producido un plebiscito de estatus en que ha habido una mayoría a favor de la estadidad con una participación relativamente amplia. Y lo que me parece interesante aquí, Francisco, es que lo vamos a cubrir en la segunda parte del programa. Balzac va a hacer un gran baño de agua fría sobre todo este entusiasmo que se ha producido de que la ciudadanía americana ha producido un cambio, de que hay una legislación, etcétera, y se van a enfrentar con una muralla muy fuerte en la persona de Howard Taft, que Correcto. Es una persona que va a tener una influencia tremenda en la elaboración de la política norteamericana hacia Puerto Rico. Y lo que a mí me parece fascinante del caso Balzac, Francisco, es que 100 años después el caso sea tan relevante para entender las posibles evoluciones futuras del caso de Puerto Rico y lo que tiene que ver con la función del Congreso en el proceso de alterar las relaciones políticas, porque el caso de Balzac va a decir mucho sobre ese asunto. Así que vamos a hacer una cosa, Francisco, vamos a hacer una primera pausa en Hilando Fino y regresamos de inmediato con esta interesante conversación.
Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos como invitado al licenciado Francisco Ortiz Santini, quien además tiene un doctorado de Historia del Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, conocido en algunos círculos como el Centro de Don Ricardo Alegría. Correcto. Y Francisco pues ha estado estudiando el tema del caso de Balzac y produjo este libro, que es el libro de Balzac versus Puerto Rico. Se consigue, tengo entendido, en algunas librerías, pero yo lo pude accesar a través o acceder a través de la plataforma de Amazon. Es un libro acabado de salir y representa el trabajo que el doctor Francisco Ortiz Santini comenzó a través de su tesis doctoral, pero tengo entendido que una vez terminaste la tesis, añadiste una nueva investigación que ahora también está contenida en el libro. Eso es correcto. Y son las ironías de la vida, porque cuando yo me propuse publicar el libro hace más de una década atrás, tuve un pequeño problema con mi editora. El libro se abortó y yo lo archivé. Y irónicamente, eso me facilitó poder visitar entonces el Fondo de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín, que está en la Universidad de Humacao, en el recinto Humacao. Y ahí pude ampliar la investigación, incluyendo encontrar lo que yo llamé la pistola humeante, el traído del inglés, smoking gun, que fue una comunicación de Samuel Gomp, de Santiago Iglesias Pantín, y Samuel Gompers, para coordinar el esfuerzo para llevar el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque yo no había tenido acceso a esa documentación hasta ese momento. Y en efecto, ese desarrollo y otros adicionales son los que yo incorporé, que no forman parte de la tesis doctoral, pero que sí forman parte del libro, especialmente documentación en términos de los conflictos obrero-patronales, amenazas de muerte, violaciones de derechos civiles, etcétera, que se registraron en esa época, que tiene que haber sido un periodo extremadamente álgido en términos de confrontación y de violencia. Bueno, pues vamos a regresar al caso. Balzac, a través de sus abogados, levanta como defensa que él ahora es ciudadano americano y como ciudadano americano tiene derecho a un juicio por jurado. Y pues él pierde esa alegación, es declarado culpable y entonces se decide, ahora sabemos, con un apoyo muy fuerte de Iglesias Pantín y de Gompers también, se decide entonces llevar el caso al Tribunal Supremo. Pero cuando llega el caso al Tribunal Supremo, está presidiendo el tribunal una persona que va a ser decisiva en la historia política de Puerto Rico y que nos las encontramos en muchos sitios y además en la política territorial de Estados Unidos, porque el juez Taft ha sido ya presidente de Estados Unidos, pero su verdadera aspiración no era la presidencia, su verdadera aspiración y realmente lo que él entendía que era su verdadera vocación y su verdadera misión como persona era ser juez presidente del Tribunal Supremo. De hecho, se dice un poco en broma, un poco en serio, que siendo presidente nombra una persona envejecida a la presidencia del tribunal y que probablemente una de las cosas que estaba tomando en cuenta era la posibilidad de que entonces él pudiera ejercer el puesto. Y entonces Taft es muy importante. Taft es la persona que hace los planos de lo que es la estructura del Tribunal Supremo en el día de hoy. O sea, es una persona para la cual los tribunales eran muy importantes. Y realmente estoy seguro que has pensado en esta paradoja que aunque Taft fue presidente y juez del Tribunal Supremo, su gran presencia en la historia política de Puerto Rico no es
tanto por su función presidencial, aunque fue importante en la huelga legislativa de 1909, Correcto. fue más importante aún por esta decisión de Balzac con la cual todavía estamos viviendo. Exacto, eso es así. Eso es correcto. Y lo interesante es que cuando uno se estudia la vida de William Howard Taft, uno se da cuenta que no era una persona particularmente talentosa que se distinguiera por su brillantez jurídica ni nada por el estilo, pero tenía muy buenas conexiones. Tenía, particularmente en el Partido Republicano, sus biógrafos señalan que él siempre tenía el plato en la dirección correcta para cuando caía la comida, recogerla, y los puestos le llegaban así, y yo también, porque es una duda que uno se plantea con él cuando el caso llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque Taft no solamente era colonialista, era una persona extremadamente conservadora y antisindical. Entonces uno ve ese trayecto que él lleva, no solo de cambiar de una postura inicialmente antiimperialista a una netamente colonialista, al mismo tiempo mantener un patrón de hostilidad hacia todo lo que se relacionara con el movimiento obrero. Entonces uno ve este choque de trenes cuando él está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque uno casi puede imaginarse lo que William Howard Taft habrá pensado cuando le llegue ese caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en que están pidiendo, desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en que están pidiendo que se cambie el estatus y que al mismo tiempo es un líder obrero el que lo está planteando. O sea, que están tocando todos los puntos nerviosos al mismo tiempo. Todos los puntos nerviosos, pero entonces para mí lo interesante de todo es que uno, conociendo el historial de William Howard Taft, uno más o menos podía predecir por dónde iba a bajar la decisión de él. Lo que llama la atención, sin embargo... Ahora, es importante, Francisco, perdona que te interrumpa, que enfaticemos algo, que ha sido gobernador también de Filipinas. Fue gobernador de Filipinas. O sea, que había pocas personas dentro de la estructura de poder norteamericana de la época con un conocimiento tan directo y una influencia tan importante sobre la gestación misma de la política colonial de Estados Unidos, ¿verdad? Correcto, al punto de que siendo gobernador de las Filipinas, él se carteaba con algunos de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de esa época, indicándole por dónde debían decidir. O sea, que eso es algo que hoy en día uno como que piensa que es inconcebible. Sin embargo, en aquella época se carteaba con algunos jueces, mira, tengan cuidado cómo deciden esto, porque puede afectar la situación en Filipinas. Y abriendo y cerrando este paréntesis, Francisco, tú encontraste que yo he visto referencias en distintas cosas que uno va leyendo de que fue decisivo para Taft su experiencia en Filipinas, en la visión que él desarrolló sobre Puerto Rico. ¿Tú coincides con eso? Que de alguna forma la visión de mundo, la visión que él tenía sobre cuál era la función civilizadora de los norteamericanos en los nuevos territorios extracontinentales, esa experiencia que él tuvo en Filipinas marcó mucho su visión y su toma de posición sobre el caso de Puerto Rico y qué era lo que había que hacer con Puerto Rico. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso e incluso pensaría que en el propio lenguaje de la decisión de Balzac, cuando William Howard Taft se está refiriendo a que estas son unas comunidades oceánicas distantes y antiguas, muy distintas del pueblo continental, no está pensando solamente en Puerto Rico, quizás está pensando más en Filipinas, porque cuando habla de comunidades oceánicas distantes, obviamente no está pensando solamente en Puerto Rico, está pensando ciertamente en Filipinas. Okay, pues vamos Francisco, háblanos ahora de qué hace el Tribunal Supremo con este planteamiento que le está haciendo Balzac al tribunal. Puerto Rico ya ahora tiene ciudadanía americana, la ciudadanía americana incluye ahora, ha cambiado el estatus y es un territorio incorporado, ya existe Puerto Rico está transicionando hacia la estadidad
y entonces ya debe aplicar completa la Constitución de Estados Unidos. ¿Cómo responde el tribunal? Ok. William Howard Taft no era un líder nato. Eso es algo que se nota desde el momento en que él se convierte en gobernador de las Filipinas, porque él no era una persona de funcionar en equipo, sino que él tenía que dirigir y controlar el equipo. Cuando él lo nombran para presidir la Comisión de las Filipinas, él es el que redacta las reglas de la comisión, o sea, en términos del control que él iba a tener. Por eso es que él no quería ser mero juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, él tenía que ser específicamente juez presidente, porque él no tenía el talento innato para convencer a la gente. Él tenía que tener el poder. Rechazó 2 veces una invitaciones a ser juez asociado antes de aceptar ser juez presidente. Correcto, porque, como digo, él tenía que tener ese control. ¿Qué pasa? Y eso los biógrafos de él lo apuntan también, de que cuando él llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos, como juez presidente, una de las características de un juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de Estados Unidos o de cualquier otro organismo judicial similar, es que el juez presidente tiene que ejercer como que un papel aglutinador, tratar de conseguir que los otros jueces asociados estén la mayor cantidad del tiempo posible de acuerdo. Con Taft eso no pasó. Cuando Taft llegó ahí, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se dividió malamente en decisiones de 5-4, especialmente en el campo laboral. Sin embargo, esta decisión de Taft es unánime. Es unánime. Y entonces, esa es la clave que te da a entender que lo que decide el caso de Balzac no es el aspecto laboral, sino el aspecto colonial. Y entonces, explícale a los oyentes qué es lo que decide el tribunal. El tribunal lo que decide básicamente es que, miren, no importa lo que ustedes los puertorriqueños piensen, el territorio, un territorio para pasar de ser de no incorporado a incorporado, no puede ser por intuición, sino que tiene que haber una determinación expresa del Congreso de los Estados Unidos acogiendo al territorio no incorporado de Puerto Rico como un territorio incorporado. O sea que destruye todas las nociones previas de que con haber llenado los checkmarks, como había explicado anteriormente, si yo tenía estas características, ya yo era territorio incorporado. No, tú puedes tener todas las características del mundo, pero mientras el Congreso expresamente no lo determine, sigue siendo territorio no incorporado, que es consistente con la posición que Taft adoptó siendo ya expresidente de Estados Unidos durante la discusión de la ley orgánica Jones, de que le aseguró a los congresistas de que la concesión, otorgamiento o imposición de la ciudadanía estadounidense no significaba de modo alguno que los puertorriqueños pasaran a ser un territorio incorporado de los Estados Unidos. Así que se afirma la convicción de Balzac, que de hecho va preso, ¿verdad? ¿Cuántos días cumple Balzac? Aproximadamente una semana. A él se le condenó a 60 o 90 días, si no me equivoco, de presidio. Obviamente él estuvo libre bajo fianza en lo que sería la apelación. Una vez baja el caso y se conoce la decisión, que coincide con la muerte de Luisa Capetillo. O sea que ese día en particular fue bastante fuerte, si no me equivoco fue un 10 de abril de 1922. Y él pues se somete a la justicia y pasa a cumplir la condena. Para su suerte, Arthur Yeager ya no era gobernador de Puerto Rico. El gobernador entonces era Montgomery Riley, mejor conocido por nuestro folclore como Moncho Reyes. Y eso es lo que viabiliza que el nuevo gobernador, que era mucho más simpatizante con el movimiento sindical en Puerto Rico, eventualmente le concede el indulto a Balzac para que pueda nuevamente ingresar en las luchas obreras, dejando ya atrás ese capítulo de su vida. Francisco, entonces, ¿cuán sorprendente es para ti que este precedente de Balzac
vaya a cumplir 100 años de haber sido tomada esta decisión en 1922, que estemos 100 años después con una decisión que me gustaría saber qué piensas tú, pero como yo lo veo, ha marcado mucho de lo que tiene que ver la historia del siglo XX puertorriqueño precisamente por eso, porque al convertir el asunto del estatus político y a convertir el asunto de cuál es el contenido de las relaciones futuras entre Puerto Rico y Estados Unidos en un issue básicamente congresional, le ha dado a los tribunales y al Tribunal Supremo de Estados Unidos en particular una metodología de tomar decisiones que casi siempre, si no siempre, lleva a validar las decisiones políticas que toma el Tribunal Supremo en el ámbito territorial. Entonces, en ese sentido, pues me parece a mí que la influencia que ha tenido Balzac en la historia política de Puerto Rico es una influencia decisiva, porque si uno mira, por ejemplo, decisiones recientes del Tribunal Federal en Puerto Rico y del juez presidente del Tribunal Federal, él ha tratado de volver a traer la idea de que Puerto Rico ya es un territorio incorporado, de que ya Puerto Rico terminó y culminó toda su fase hacia la incorporación, pero choca contra el precedente de Balzac, que precisamente dice lo contrario. Cuando tú hiciste esta evaluación del caso, ¿te sorprendió que se mantenga tan fuerte esta doctrina, o tú crees que en efecto esta doctrina se está debilitando? ¿Tú ves cómo tú examinas el aspecto ya propio? Porque es interesante, ¿verdad?, que en los nuevos casos de la Junta de Control Fiscal, cuando se ha impugnado esto, pues se ha traído a los tribunales inferiores, los casos insulares, se ha traído el caso de Balzac, pero cuando se discuten entre el tribunal, aunque el tribunal utiliza la lógica del caso de Balzac, utiliza el tipo de pensamiento de Balzac, no cita los casos insulares. Y eso pues llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Cómo tú ves, dónde tú ves casi 100 años después la importancia de lo que ocurrió con Balzac en el 22? Bueno, ¿dónde yo lo veo? Yo entiendo que el legado final de Balzac para nosotros es que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sancionó la situación de sumisión política de Puerto Rico y dejó en manos del Congreso toda determinación futura. O sea, desde mi punto de vista, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se va a meter más a bregar con la situación colonial de Puerto Rico. Ya desde tú sigues viendo la situación en ese sentido, o sea, tú sigues viendo a Balzac como un precedente fuerte en ese sentido. Es tan fuerte que incluso ha sido utilizado como mecanismo en las relaciones internacionales de Estados Unidos, porque en el caso de los enemigos combatientes prisioneros en la base norteamericana de Guantánamo en Cuba, el caso de Boumediene versus Bush, el caso decisivo es Balzac, porque lo que pasa es que Balzac lo que establece es que el territorio, la tierra, lo que nosotros pisamos en Puerto Rico, le pertenece a los Estados Unidos, es propiedad de los Estados Unidos. Por analogía, la misma situación ocurre con Guantánamo. Por lo tanto, como es propiedad del gobierno federal, el gobierno federal decide en última instancia, especialmente el Congreso y la presidencia, qué es lo que se hace con la propiedad. Por eso es que no fue en broma cuando el presidente Donald Trump estuvo diciendo de intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia. O sea, en términos jurídicos, Balzac le da esa potestad y el ordenamiento jurídico, porque como somos propiedad, o la propiedad uno puede disponer de ella, y la Constitución de los Estados Unidos tiene una cláusula que es la llamada territorial, que así mismo lo dice, que el Congreso tiene la facultad para disponer y administrar los territorios. Así es una situación interesante, ¿verdad? Pero porque por otro lado,
tú tienes que haber leído los últimos casos donde se validan las acciones del Congreso con la ley promesa. Los Correcto. casos, y lo interesante es, Francisco, es que se utiliza la lógica de los casos insulares, pero el tribunal como que se cohíbe de citarlos específicamente. O sea que hay algo ahí interesante de que de alguna forma ellos quisieran poder dejar atrás los casos insulares, sobre todo por la carga racista que se le asigna a esos casos. Pero muy interesante porque es como el elefante en la cristalería, ¿verdad? O sea, no se menciona que está ahí, pero todo el mundo sabe. Y de hecho, cuando la abogada de Lautier vio el caso, dijo, mire, esto es muy injusto porque ustedes me traen aquí a base de que existen unos casos insulares que le da un poder muy, muy amplio al gobierno de Estados Unidos de legislar cosas como promesa. Y cuando yo llego ante ustedes me dicen que los casos insulares no son relevantes. ¿Cómo no van a ser relevantes si es lo que ha traído esta controversia, el poder tan amplio que tiene el Congreso para hacer una cosa como una junta de control fiscal que se le hace formar parte de la estructura interna de Estado Libre Asociado y altera la Constitución de Estados Unidos, de Puerto Rico? Eso es correcto, Javier, porque es que los casos insulares como que han cogido un mal nombre y por lo tanto, pues el Supremo es como Plessy versus Ferguson, en esos casos que precisamente tienen connotaciones racistas, de que ha cogido un mal nombre, por lo tanto, pero sigo aplicando la doctrina. O sencillamente no veo el caso porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no está obligado a ver los casos. Ellos deciden los casos, las controversias que ellos quieren adjudicar, ellos deciden cuáles son las que quieren ver. Claro. No la ven. Así claro. que claro, pero ahora hay un factor también que se llama Sonia Sotomayor, ¿verdad? Que es puertorriqueña, sí, conoce bien la historia constitucional de Puerto Rico y es una voz ahí entre 9 cuando se deciden qué casos tomar y qué casos que no. Y resulta interesante la frecuencia con que el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir en casos de como este. Una pregunta, Francisco, en términos del tema del racismo, una vez tú estudiaste esa figura de Taft y te leíste las biografías, ensayos sobre él, ¿cuál es tu evaluación en términos de cuán impulsado estaba Taft por una mentalidad racista? O de otro modo, ese hecho de entender que estos territorios tenían su propia cultura, su propia nacionalidad, ¿puede de alguna forma separarse del tema del racismo o tú lo ves todo como un mismo discurso racista? No, definitivamente, si en algo era consistente Taft, aparte de ser enemigo del sindicalismo, era en su racismo. Un ejemplo chocante que a mí se me ocurre fue cuando a él lo designan para trabajar por el presidente Theodore Roosevelt, para trabajar con el asunto del Canal de Panamá. Y él quería traer no obreros norteamericanos blancos, él quería traer obreros negros caribeños a esas condiciones inhumanas a trabajar en el Canal de Panamá. Así que no, y eso se ve también en el lenguaje que él utiliza de esas distantes comunidades oceánicas tan distintas del pueblo norteamericano. E incluso hace la distinción racial cuando habla de Alaska, porque le traen uno de los planteamientos del abogado de Balzac. Miren, en Alaska le dieron la ciudadanía y lo incorporaron. Pues Puerto Rico igual, pero dijeron que no, pues que Alaska era un territorio despoblado al cual se transfiere nuestra gente, en este caso el colono blanco norteamericano, y por lo tanto en ese tipo de situación sí se reconoció lo de que Alaska era un territorio incorporado. En ese sentido, Francisco, volviendo quizás al comienzo del programa, de un momento de mucha efervescencia, ebullición, optimismo de que podía cambiar el estatus político, etcétera, el balde de agua fría que echó Balzac sobre todo el proceso de autodeterminación de Puerto Rico es un agua tan fría que incluso hasta ha congelado el tema del estatus hasta
hasta nuestros días. En ese sentido, ¿te parece importante que se siga examinando el legado de Balzac mirando hacia el futuro? Pues sí, yo te diría que sí. Te digo que sí porque sigue vigente, lo siguen utilizando, lo siguen citando y aunque no lo citen, lo aplican igual. Y Balzac, como te digo, cierra la puerta para cualquier posibilidad de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sea el que resuelva la situación colonial de Puerto Rico y deja en manos exclusivamente del Congreso norteamericano la papita caliente, como está desde el Tratado de París de 1898, respecto a la condición política de los habitantes de Puerto Rico. Y es interesante, Francisco, porque al mismo tiempo que hace eso, abre la puerta para una gran migración puertorriqueña hacia Estados Unidos y abre la puerta para una integración en el sentido quizás más poblacional, estableciendo una situación permanente de residencia de millones de puertorriqueños en Estados Unidos, con unos derechos ciudadanos que entonces van a ser distintos allá en la estadidad. Entonces, pues, hay también una cierta incoherencia en todo esto, ¿verdad? Porque el mismo Balzac que dice que los puertorriqueños no están listos para los procesos de juicio por jurado, etcétera, y que trata de pintar un cuadro como si fuera una civilización primitiva, que no lo era, porque había habido una tradición de juicios por jurado. Correcto. Son los mismos que cuando se mueven a Estados Unidos inmediatamente ya pueden ser jurados en los estados. Así que obviamente es el territorio lo que le importa, no tanto, y eso es el elemento central, ¿verdad? De esta política colonial de Estados Unidos, que es profundamente territorial, es la localidad lo que va a definir los derechos, lo que va a definir la misma noción de propiedad, de que el terreno donde yo estoy pisando, eso es lo importante, no lo que lo está. Si tú quieres todos los derechos, muévete al continente, pero en Puerto Rico no. En tu experiencia como profesor, ¿tú has visto que se conoce esta historia, se conocen la importancia de estos casos, de estas decisiones? No he visto mucha conciencia, no solamente sobre los casos insulares, sino sobre otros aspectos de la historia de Puerto Rico en general, entre nuestros estudiantados. Yo trato de fomentarlo y en parte por eso es lo que me motivó a plantear el libro, porque yo sigo pensando que Balzac sigue teniendo la misma vigencia que tuvo hace casi 100 años atrás y por lo tanto pues hay que discutir ese aspecto. Francisco, pues muchas gracias, muy interesante esta conversación. Invito a los amigos de Hilando Fino a que compren el libro Balzac versus el pueblo de Puerto Rico, que ya está disponible. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.